Caracas, Cojedes, Nueva Esparta, Bolívar y Trujillo son los principales estados en donde la Fundación La Salle de Ciencias Naturales tiene presencia activa a través de sus centros de educación e investigación. Aunque parecen pocos en números, de vista se pierde el aporte incalculable que le han dado en saber y experiencia a todo el territorio nacional. Lo primero que hace Fundación es cuando es solicitada, porque realmente es solicitada para un lugar. Entonces es conocer, ¿verdad?, por sus científicos, antropólogos, sociólogos y tal, y los científicos de ciencias naturales, conocer el ambiente, la región, la cultura y saber dónde vamos a ir. La educación, y esto oído de propio hermano Ginés, compartido, se inicia como una necesidad del mismo proceso investigativo. Es decir, investigar, y así se ve hoy, para ofrecerle a las comunidades, a los entornos sociales de Fundación La Salle, donde se encuentre el resultado y producto de su propia obra investigativa. Fundación La Salle no va hacia la educación tradicional, sino que busca la especialización en áreas técnicas y esas técnicas, en esas áreas técnicas de las que a la región le importa. Como primogénito de los centros de investigación de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, surge la Estación de Investigaciones Marinas de Margarita, un centro que definitivamente marcó un nuevo rumbo en los estudios relacionados con el mar y sus recursos. Yo fui nombrado por el Gobierno Nacional representante de Venezuela en el primer Congreso de Oceanografía en Nueva York. Entonces, de ahí me hice algunos amigos como Humelink de Aruba, Rivero de Puerto Rico, que también estaban en ese momento creando esas entidades. Y se me ocurrió a mí hacer lo mismo con Margarita. Margarita ya en el año 57, 58 ya empieza a funcionar en Punta de Piedras. Este centro está orientado fundamentalmente a la parte marina. Su vocación es fundamentalmente marina y dentro de la actividad marina, el núcleo de su actividad más importante es la actividad pesquera. En el oriente de Venezuela la actividad pesquera es primordial. Por consiguiente, esa estación de investigaciones nace con el fin de apoyar al pescador. Fundación La Salle es pionera en lo que se pudiera llamar un poco el estudio, la investigación y la educación vinculado al mar. Al mar, sus recursos, ese gran espacio que parece mentira, iniciando un milenio, sentimos todavía que estamos como arando en el mismo mar porque no se termina de mirar hacia el mar desde el punto de vista de toda la riqueza de desarrollo de nuestra población. Y entonces, en vinculación con las Naciones Unidas a través de la FAO, en vinculación con el gobierno venezolano de la época para los años 70, se plantea constituir y crear un instituto universitario tecnológico en el área del mar. El convenio realizado con el INSE en los años 60 para la capacitación de los técnicos necesarios para las investigaciones marinas propició la creación de otros centros de formación. Establecimos unos cursos formidables, pero que prepararon a mucha gente en pesca, en construcción de embarcaciones de madera, en electrónica, para mantener radios y televisores y tal. Todo esto era una cosa fantástica cómo esta gente se consagró. Fíjate que nosotros tomamos a los alumnos de primaria, porque allí no había sino primaria, y estaban tan bien preparados que el sexto, los que salían del sexto eran capaces de ser ayudantes técnicos. Aquella vieja escuela inicial, a través del INSE, se convirtió en un liceo náutico pesquero. Más adelante se convierte en un instituto universitario tecnológico del mar, ¿no? Y en este andar en Venezuela, el hermano, acompañado pues por todo un equipo de hombres y mujeres que se han enamorado de la obra, va descubriendo, por ejemplo, en el caso de Guayana, la formación de la educación técnica, industrial. Si se habla de que en Venezuela la educación técnica industrial decayó,
perdió aquel atractivo que lo tuvo y que nosotros todos lo reconocimos en una época histórica venezolana, de los años 50, 60, hasta los 70. Fundación Lasalle sigue con sus escuelas técnicas. El estudiante de Fundación Lasalle sale, además de preparado en lo que es la parte teórica, egresa con una gran bagaje de la práctica en cada una de las disciplinas donde se ha graduado y ha estudiado. Eso le da, por supuesto, un valor agregado al estudiante y le permite acceder al mercado productivo de una manera mucho más rápida y mucho más efectiva. Con la experiencia en Margarita, la Fundación Lasalle confirmó su certeza en las posibilidades que brinda la educación, ligada a las necesidades de cada región. Así, fueron creciendo nuevos centros de enseñanza. El siguiente centro que se funda es en Guayana y está orientado fundamentalmente al conocimiento de nuestros grandes ríos. En Guayana, el río Orinoco, el río Caroní, las áreas de inundación de ambos ríos, y tiene fundamentalmente esa finalidad, que en este momento se ha completado con el empleo de los grandes cuerpos de agua que hay en la zona, la represa de Macagua, la represa de Guri, para desarrollar una tecnología que la fuimos adaptando a la región del cultivo de peces en cautiverio. COGEDE forma parte también de los estados donde las condiciones económico-sociales de su población es bastante limitada, donde hay un potencial natural, humano y de recursos de explotación agrícola que hay que seguir empujando. Bueno, ahí existe una escuela técnica agropecuaria, pues. Pero no solamente en San Carlos, una escuela técnica agropecuaria con un tecnológico, sino que hemos crecido hacia adentro en los llanos, el Baúl, con una escuela granja donde hay niños internos de segunda y tercera etapa de la educación, y últimamente, hace 3 años, recibimos la responsabilidad, pues, del gobierno venezolano, del Ministerio de Educación, de asumir la dirección de la unidad educativa Judas Tadeo Piñango. Entonces, aquello que era un liceo, lo hemos convertido en una escuela técnica agropecuaria. Paralelos a los centros de las diferentes regiones del país, funcionan en 2 núcleos vitales para la docencia e investigación, que además terminan de completar el círculo del saber que conforman bibliotecas y otros institutos. Está el Instituto Caribe de Antropología y Sociología, que es el que tiene que ver con los estudios y el acompañamiento y el hermanamiento con las etnias, que está prácticamente también desde los años 50, se llama Instituto Caribe de Antropología y Sociología. En este momento estamos trabajando muy activamente con la etnia guará, a través de programas de educación intercultural bilingüe, que incorpora la parte de salud, la parte de generación de recursos. Y el otro centro del que me faltaba de hablar es lo que llamamos el Museo de Historia Natural. El Museo de Historia Natural viene desde el año 40. Como parte de lo que eran originalmente las ciencias naturales que da origen a la Fundación, se empieza a crear ese museo y en este momento probablemente como museo en conjunto es el más rico del país. Muchas de las investigaciones de estos campos de trabajo han sido difundidos a través de las renombradas publicaciones de la Fundación Lasalle, sin olvidar las ventajas que ofrece la tecnología en materia de audiovisuales y la superautopista de la información. El Centro Audiovisual de la Fundación Lasalle, que se denomina Plaza Producciones, fue creado con la misma misión de la Fundación Lasalle, llegarle a la gente, al recurso humano de Venezuela, llegarle en todo su ser integral, no solamente a nivel intelectual, sino a nivel espiritual. Por esto se creó el Centro Audiovisual desde 1994, el cual se ha ido conformando gracias al aporte de empresas petroleras, los equipos, y tenemos una labor actualmente audiovisual, que es como diría nuestro fuerte, a través de los canales nacionales y regionales de televisión, los cuales también nos ceden espacio, y aprovechamos esa oportunidad para dirigirle a la gente, al pueblo venezolano, un mensaje que les llegue básicamente al corazón, ¿no? De fe, de esperanza, de optimismo, de trabajo, un poco, sobre todo en estos tiempos de cambio que estamos viviendo, que yo creo que lo necesitamos todos. El Centro Audiovisual también se ocupa de toda la parte de divulgación a través de publicaciones, la revista interna de la Fundación Lasalle, la revista Memoria y Antropológica, que tiene también alcance internacional, y tenemos nuestra página web, fundacionlasalle.org, para quien la quiera visitar. Y recientemente editamos un CD-ROOM, un CD Enhanced, que incluye la parte, digamos, multimedia que
que habla de todos los proyectos de la Fundación La Salle y asimismo incluye un CD musical de toda la música producida también en la misma fundación de acuerdo a lo autóctono de cada región en donde nos encontramos. Teniendo siempre en cuenta que el conocimiento sin sentimiento y sin amor al prójimo no tiene gran utilidad, en la Fundación La Salle de Ciencias Naturales siempre se promueve constantemente los valores de solidaridad y compromiso social. En la formación científica, el componente humanístico nunca se separa de su filosofía de trabajo. Luego de la pausa, conoceremos cómo se afianza en ellos ese sentimiento y sentido de servir a los demás.